Estamos listos, bienvenidos y bienvenidas a la última clase de este módulo 5, herramientas de calidad. Antes de arrancar propiamente con la temática, quisiera abrir un espacio para saber si hay alguna consulta. Ok, bien. Recordemos que la semana anterior vimos gráficos de control. Vimos específicamente dos. El gráfico XR, que era promedios y rangos, y el gráfico P de defectos. Para el día de hoy, la intención es poder concretar las herramientas que están pendientes y ver otras adicionales como vemos ahí en pantalla. Vamos a ver los histogramas, gráficos de dispersión, que les adelanto, la construcción de estos dos tiene mucha similitud con lo que hicimos la semana pasada. También vamos a ver un poquito de círculos de calidad, el ciclo PHVA y gráficos estadísticos en términos generales. Recordemos que esas eran las 7 herramientas, ¿verdad?, de calidad que pues teníamos que cubrir durante este módulo y lo hemos logrado. Y hoy pues concretamos la herramienta según esa lista enumerada, la número 5 y 6, ya habíamos visto pues la número 7. Como siempre vamos a ver un poquito de teoría, algo muy básico para saber de qué trata la herramienta. En algunos escenarios vamos a ver cómo se confecciona y cómo se puede pues aplicar laboralmente. Ok, aquí empezamos. Permítame por favor ahí las disculpas del caso que deshabilité una cosilla ahí que estorba en pantalla. Un segundito. Ok, histogramas. Un histograma es un gráfico que usa barras, como se aprecia ahí en la pantalla, esa pequeña imagencita, ¿verdad?, a la izquierda. Cada barra simboliza cómo se distribuye un conjunto de datos. También sirve para ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra basada en una variable numérica o cuantitativa. Permite identificar patrones, tendencias y valores atípicos. Atípicos es algo que no es deseado, que no es normal en los datos, lo que facilita el análisis y la interpretación de la información estadística. Y ojo con este dato, cuando se hace histograma, las barras siempre están pegaditas, unidas, no hay espacios entre barra y barra, como si se observaron en los gráficos de la semana pasada. Esto es lo que diferencia un histograma de un gráfico diferente, ¿verdad? En cuanto a la estructura, en el eje vertical encontramos las frecuencias, es decir, las veces que se repiten los valores. En el eje horizontal encontramos los valores concretos de la variable de estudio en el caso de que estemos ante una variable discreta. Para el caso de una variable continua, pues estos serán intervalos. Yo ahí les estoy dejando un link que la intención es que terminada la clase, ojalá, por favor, todos puedan ver ese videíto de YouTube, ¿verdad?, donde ustedes también van a poder apreciar cómo se puede construir un histograma en Excel. Nosotros acá por un asunto didáctico, pues de una u otra manera procuramos que el estudiante aprenda, ¿verdad?, a hacerlo, digamos, de una forma un poquillo más rudimentaria o un poquillo más manual, ¿verdad?, porque en algunos escenarios, pues ya he encontrado algunos estudiantes, ¿verdad?, que de pronto no saben absolutamente nada de Excel, entonces pues dar la clase en Excel es como perderlos en el mapa y de pronto pues hacerlo manualmente,
¿verdad? Con cálculos ahí en pantalla les resulta un poquillo más sencillo entender la dinámica de la construcción. Obviamente para quienes sí se sienten a gusto trabajando con Excel, pues ver ese video se les va a facilitar muchísimo. ¿Cómo se interpreta un histograma con forma simétrica? Bueno, de hecho lo que vemos ahí en pantalla es un histograma con forma simétrica. Si el histograma muestra simetría y un solo pico, o sea, una barra que sobresale en la altura respecto a las demás, se asocia a que los datos se ajustan a una distribución normal de Campana o de Gauss, ¿verdad? En honor al matemático que describió esta distribución. Es decir, la manera, la forma en la que estamos apreciando, digamos, la colocación de las barras, la altura de las barras, genera la impresión de tener una forma de campana. Ahora vamos a ver otras imágenes que de pronto facilita más esta explicación. En el histograma vemos la longitud, por ejemplo, en ese casillo, voy a hacerlo un poquito más grande. Vemos la longitud de 100 piezas escogidas al azar que ha medido un ingeniero. El valor nominal de la longitud es 600 y se pretende comprobar si están dentro de la tolerancia, o sea, entre 599 y 601. Es decir, si lo que se está buscando o esperando en el caso de las longitudes de este supuesto ejemplo, ¿verdad? De 100 piezas, se espera que cada pieza tenga una medida de 600. Sin embargo, se comprende, ¿verdad? Que a veces es bastante difícil lograr que las 100 piezas sean exactamente iguales, pero se puede trabajar con niveles de tolerancia, es decir, que puede ser uno más, uno menos de esos 600. Por eso ahí en paréntesis dice 599, o sea, 600 menos 1, o 600 más 1, que sería 601. Entonces, en ese rango estamos pura vida, como decimos. En la gráfica vemos que la mayoría de las piezas tienen una longitud entre 599 y 600. Por aquellos si me dicen, profe, no entiendo de qué me está hablando. Vamos a ver si aquí lo podemos marcar para que se aprecie. Ok, esta barra que está aquí en el centro, que es la más alta, esa barrita me está diciendo que la mayor cantidad de datos, por eso es la más alta, la mayor cantidad de datos acumulados, exactamente se encuentran dentro de un rango. Los rangos es lo que se ve en el eje horizontal, ¿verdad? Se encuentran dentro de un rango aceptable entre los 599 y 600, que eso es lo que se espera. La forma de campana, se dice que es campana porque si yo imaginariamente dibujara esto, no sé si logran verlo en pantalla, eso da la impresión de que fuera una campana volcada. Por eso se le dice campana de Gauss. La forma de campana nos dice que la frecuencia con la que encontramos piezas con longitudes superiores e inferiores a ese intervalo disminuyen a medida que nos alejamos del intervalo. O sea, estas barritas que están, digamos que bajitas, cortitas, me representan datos. De esas 100 piezas, aquí hay unas cuantas, muy pocas, que se están alejando de ese rango de tolerancia, que probablemente miden muchísimo menos que 599 o muchísimo más que 601. Eso es lo que nos dice ahí el texto. Además, cuando observamos el rango de variación, podemos ver que hay muchas piezas que están fuera de la tolerancia, más por debajo que por encima, porque la distribución, o sea, la campana, no está centrada en tolerancia. O sea, ¿qué me dice a mí esta imagen? Que bueno, primero la mayoría de las piezas sí está en el rango aceptable, ¿verdad?
porque están aquí unificadas. Sin embargo, tenemos algunas piezas que están con longitudes mucho más amplias de lo deseado o mucho más cortas de lo deseado. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que a nivel de análisis habría que conocer e investigar qué es lo que pasó para que estas pocas piezas, dichosamente, pero no dejan de tener valor en producción, por qué se están alejando o por qué no cumplieron con ese rango, ¿verdad?, permitido de tolerancia que se esperaba en la producción. ¿Cómo se interpreta entonces un histograma con forma asimétrica? Este que vemos en pantalla es asimétrico. Entonces casi que podemos decir, ¿verdad?, que cuando hablamos de un histograma simétrico es porque tiene forma de campana, ya lo expliqué. Cuando no hay forma de que tenga esa manera de visualizarse, ¿verdad?, como vemos aquí en pantalla, esto para nada parece una campana, esto es algo asimétrico. Cuando esto ocurre, entonces puede ser, ¿verdad?, que a la derecha de la gráfica o a la izquierda haya un pico, ¿verdad? En este caso es a la izquierda que podemos apreciar que el pico, ¿verdad? Si aquí hubiera un centro, podemos decir que a la izquierda de la pantalla es donde vemos el pico, pero podría ser que se observe más bien a la derecha, ¿verdad? Eso es indiferente. En este caso, ¿verdad?, el pico estando hacia la izquierda, se interpreta que hay un alto número de valores alrededor del pico y que en el caso de la asimetría a la derecha, es decir, hay menos valores. O sea, aquí ven que todos los valores de mayor cantidad están como todos apelotados o pegaditos, ¿verdad?, a ese pico. O sea, están jalando mucho hacia la izquierda y hay unos pocos que están agrupados hacia la derecha. Eso es lo que nos está diciendo ahí el texto. En este caso, entonces, se interpreta que hay un alto número de valores alrededor del pico que se alejan, ¿verdad?, de lo aceptable. Y por supuesto, ya en una condición o una situación así, ya esto es alarmante, porque definitivamente ni siquiera se está cumpliendo con ese rango de tolerancia, ¿verdad?, que calidad generalmente establece como algo permitido. Ya esto, ¿verdad?, encontrar piezas que más bien ni siquiera se acercan al rango aceptable, esto prácticamente es una pérdida, ¿verdad?, en producción. Pasaría igual si estuvieran hacia la derecha. Ahora bien, si las piezas tienen una medida menor, ¿verdad?, a la que se desea, ahí literalmente se pierde la producción completa. Si fuera que tienen una medida superior, ¿verdad?, o sea, que marcaran más bien hacia la derecha, podría ser que la empresa encuentre como alternativa de quitar, acortar, ¿verdad?, la pieza de esos centímetros que están de más. Más sin embargo, eso representa, por supuesto, costos elevados en producción. Pero digamos que bajo ese escenario habría una alternativa, pero en el escenario anterior no la hay. ¿Cómo se interpretan otras formas en un histograma? Vean que también podemos encontrar algo como lo que vemos en pantalla. Hay diferentes como agrupaciones. O sea, hay más de un pico. Esto suele ser un indicador de que hay otra variable que no se está visualizando directamente que separa en grupos nuestra variable numérica porque no está fija o afecta. Podría tratarse de tiempos de espera que entre semana versus un fin de semana o de piezas fabricadas en una máquina 1 versus máquina 2 esté generando, ¿verdad?, esas variaciones. Es importante en estos casos indagar más para identificar cuál es la variable que cambia y luego tratar cada grupo por separado.
En el ejemplo observamos 3 picos en forma de campana que en conjunto tienen un rango de variación que hace que no entren en tolerancia. Debemos sospechar que hay alguna variable oculta que separa la variable vibración en 3 grupos. En este caso estamos hablando de vibraciones, ya no de medidas o de longitudes como lo vimos en el primer caso. A pesar de que globalmente la variable no entra en tolerancia, hay que indagar más sobre los 3 grupos porque individualmente tienen poca variación y si se pudieran centrar, lograríamos fabricar dentro de las tolerancias. O sea, bajo cada representación que aparezca, hay diferentes interpretaciones y por supuesto habría que atenderlas de forma distinta. Un segundillo. ¿Cómo se identifican los valores atípicos? Bueno, siguiendo con el concepto del rango de variación, cuando se observan valores muy dispersos y con poca frecuencia, nos puede indicar que se trata de valores atípicos, es decir, inusuales. Es importante indagar el porqué de esos valores, puesto que podemos descubrir información muy valiosa. Puede que se trate de un valor atípico porque hubo un defecto de fabricación de materia prima o porque estamos comparando el tiempo de espera en un día festivo o simplemente podemos descubrir que hubo un error al entrar el dato, o sea, al recolectar los datos y usarlos para hacer el gráfico. Puede haber sido un dedazo también. Lo que se espera, ¿verdad? O lo deseado entonces es observar una gráfica como esta que está en el centro, que tiene esa forma de campana, eso es el ideal. Pero entonces estemos claros que podrían ocurrir estos otros escenarios, ¿verdad? Donde definitivamente pues hay que indagar qué fue lo que ocurrió. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Se entiende la idea del histograma? Ok. Ahí, ¿verdad? Ya saben que yo necesito, por favor, que finalizada la clase, revisen ese link que está en las primeras diapositivas de cómo se confecciona un histograma. Les adelanto, ¿verdad? Verdaderamente no es complicado en Excel, eso es súper sencillo. Prácticamente Excel lo hace todo, uno nada más hay que hacer ahí unas cuantas configuracioncillas, pero nada del otro mundo y es una maravilla. Y definitivamente, pues por asuntos de tiempo, no nos da tiempo de ver todas las construcciones, pero por lo menos sí, vean que en esta primera parte la idea era conocer qué es, cómo funciona, qué representa, cómo la interpretamos, ¿verdad? Ya la parte de construcción es bastante fácil. Vamos con diagramas de dispersión. Ok, cuando hablamos de dispersión, ¿verdad? Se utiliza para estudiar la posible dependencia entre dos variables, características de calidad o causas de problemas seleccionados en el Ishikawa. Recordamos lo que era Ishikawa, ¿se acuerdan? Espero que sí se acuerden, ¿verdad? El diagrama de Ishikawa. Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. El eje X representa la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente. Y este tipo de gráficas se observa como la imagen que vemos ahí en pantalla. Son puros puntillos, por así decirlo, que se agrupan, se espera, se desea que esta graficación nos permita ver tal cual se ve en la imagen ese montón de puntillos como pegaditos, siempre con una forma, digamos, en diagonal y los puntillos, digamos, no tan dispersos, sino que están bastante cerca uno del otro en forma de línea recta, ¿verdad? Esto es lo esperado, pero no siempre ocurre porque pueden pasar estos otros escenarios, ¿verdad? Puede hacer que estén
alineados hacia la derecha, hacia la izquierda, que estén literalmente, ¿cómo se dice? Digamos que en línea recta, por ejemplo acá, ¿verdad? Que se ve línea recta o este otro. Puede hacer que estén como el anterior, ¿verdad? Que están bastante cerquita uno del otro, pero no están dispersos. Vean estos están bastante dispersos, ni qué decir este. Entonces vamos a encontrar diferentes escenarios y cada uno de ellos pues se interpreta diferente. Ahí tienen sus respectivos nombres, ¿verdad? Correlación negativa perfecta, correlación positiva perfecta, correlación nula, correlación negativa débil, etc. Los valores de R, ¿verdad? Que es la regresión, positivos indican una correlación positiva en la que los valores de ambas variables tienden a incrementarse juntos. Los valores de R negativos indican una correlación negativa en la que los valores de una variable tienden a incrementarse mientras que los valores de la otra descienden, o sea, se contradicen. El gráfico de dispersión se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionados con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. Esto ya lo habíamos dicho, pero la idea aquí es recordar, ¿verdad?, esos particulares. Y vamos a ver cómo se construye un gráfico de dispersión o regresión. Siempre todos los gráficos mínimo van a tener dos ejes, el eje X y el eje Y, mínimo, ¿verdad? Eje horizontal, eje vertical. Vamos a suponer para este caso que tenemos los datos que vemos allá a la izquierda. Tenemos supuestamente, ¿verdad? Pues los datos de las ventas que se hicieron por trimestre en una empresa. Entonces tenemos ahí 12 trimestres con sus respectivas ventas. Y quiero que observen que en el gráfico tenemos en el eje vertical las ventas y en el eje horizontal estaríamos representando los trimestres. Por eso nos decía anteriormente que los gráficos de dispersión nos permiten conocer la relación entre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? En este caso son trimestre es una variable y ventas es la otra variable. Esto es lo mismo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer la relación entre una variable y la otra. Por ejemplo, en la primera, el primer trimestre es el trimestre 1, va con 600. Aquí el eje, ¿verdad? Está de 2 en 2 por un asunto práctico, pero podría perfectamente haberse dibujado de 1 en 1. Entonces, que ahí dijera 0, 1, 2, que aquí dijera 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Pero como vamos a suponer que, por supuesto, entre el número 0 y el 2 está el 1, entonces vean que aquí tenemos este primer puntillo que está a esa altura del 1 y que en buena teoría está ligado a ventas de 600. En este gráfico, el eje de las ventas está dado de 1000 en 1000, también por un asunto práctico. Pero esto, si quisiéramos hacerlo de 500 en 500, de 200 en 200, ¿verdad? Eso queda pues a gusto del que lo confeccione. Pero se está estimando que entonces la colocación de este primer puntillo hace alusión a primer trimestre con 600,000. Veamos, por ejemplo, el trimestre 6, ¿verdad? Vean que está a esta altura y si vemos la tabla, el 6 está a 3100. Entonces, más o menos, vean que está a esa alturilla. No sé si se va entendiendo, muchachos, van verificando esta dinámica. Si no me entienden, por favor, hagan la consulta a tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Ahí que alguien me confirme. ¿Ok? Bien, ahí nos dicen la gráfica, entonces supongamos que con estos datos la administración, gracias ahí por los que confirman que vamos bien,
solicita que realicemos un pronóstico de las ventas esperadas para los próximos 4 trimestres, o un pronóstico, o sea, tenemos información real que ya ocurrió. ¿Cuál es la información? La información de 12 trimestres que ya pasaron. Pero la gerencia nos dice, ok, yo necesito que usted me pronostique qué va a pasar con las ventas en los 4 trimestres posteriores al 12. ¿Y eso cómo lo hacemos, profe? ¿Lo inventamos? No, aquí no se inventa. Aquí la idea es utilizar herramientas matemáticas, pues que son funcionales. Para ello, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí usamos calculadora. Yo no sé cuántos de ustedes tengan a mano una calculadora científica. Si no la tienen como para ir confirmando los datos, pues mucha calma, que aquí está todo en el material, ¿verdad? Y lo vamos explicando poquito a poco. Bueno, resulta y sucede, esto lo vamos a ver en calculadora, lo dije hace un ratillo, estamos viendo el modo manual, ¿verdad? Un poquillo rudimentario, pero está comprobado que para uno aprender algunas cosillas hay que empezar desde la base. Cuando entendamos esto, yo les voy a mostrar cómo se hace en Excel. Entonces, si lo hacemos a mano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, seguir estos pasos de las imágenes que vemos en pantalla. Lo primero que habría que hacer en una calculadora científica es presionar modo o mode, ¿verdad? Dependiendo del idioma de la calculadora, mode y 3. Luego de eso, ¿verdad? Nos va a aparecer en pantalla, voy a hacerlo un poquillo más grande, vamos a ver acá. Me va a aparecer este menú que vemos en esta parte de acá y tendríamos que elegir la alternativa número 2 que dice A más BX. Cuando hacemos eso, pasamos al siguiente paso y dice ingresar todos los datos. Nos van a aparecer estas columnas que de hecho, si logran apreciar en pantalla, bueno, primero aparece una primera columna donde la calculadora automáticamente va a poner los números del 1 en adelante hasta que nosotros se lo pidamos. Luego acá viene una columna que tiene un título, llamémoslo así, que es la X y también la Y, o sea, los ejes X y Y. Y voy a volverlo a hacer también un poquito más grande para que vean lo interesante de esto. No sé si logran apreciarlo. Aquí uno empieza a digitar con el ejemplo que estamos por desarrollar. Recuerden que eran ventas por trimestre. Entonces en el eje X ponemos 1, que es del trimestre 1. Y en el Y ponemos los 600, que eran las ventas del trimestre 1. Y se van colocando todos los datos por trimestre de acuerdo al ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. Cuando ya se ingresan todos los datos, lo que corresponde es presionar la tecla AC. Cuando presionamos la tecla AC, la pantalla se va a poner en blanco. No nos preocupemos, la información no se borró, no nos hemos equivocado. Eso es parte de... Cuando colocamos el AC, la calculadora lo que hace es guardar los datos que insertamos en este paso. Seguido de eso, se presiona la tecla Shift 1 y yo aquí en la presentación escribí la opción Reg. Ahora, ¿por qué yo escribí Reg? Porque ya hemos comprobado que dependiendo del modelo de la calculadora, en este caso es una Casio FX991, en el caso de la Casio, yo podría hacer Shift 1 y me fijo en el menú y en mi caso, Reg está con el número 5. Pero si ustedes tienen una Casio con un modelo diferente, probablemente Reg, que es de regresión, esté ligado a otro numerito. Por eso no puse aquí como Shift 1, 5, porque va a depender del modelo. Entonces mejor simplemente es Shift 1, buscamos en el menú donde está Reg de regresión,
presionamos el número que está ligado, en este caso es el 5, y resulta que ya con solo eso, muchachos y muchachas, la calculadora, valga la redundancia, hace cálculos con los datos que insertamos aquí y me genera estas variables. Estas variables yo las necesito para graficar. Ok, hasta ahí me van siguiendo. Vean que, repito, el que quiera hacerlo, ¿verdad? Simplemente es ir ahí pasito a pasito con estas imágenes que tenemos en la pantalla. Si alguien me dice, profe, yo no tengo calculadora científica, qué torta, ¿qué voy a hacer? Mucha calma. Les dije hace un momentito, ahora lo vamos a ver en Excel. Así que esperaría yo que si no tienen calculadora científica, ojalá si tengan Excel, ¿verdad? Entonces, si no lo hacen con una, pues lo hacen con la otra. Ok, luego de hacer estos pasos, viene esta otra parte. Vean que el ejercicio nos dice que la jefatura nos pidió que hiciéramos un pronóstico de estos meses que en buena teoría no han pasado. O sea, la jefatura me dice, yo quiero que usted me diga cuánto vamos a vender en esos meses que aún no ocurren. Entonces, cuando ya agregamos los datos a la calculadora, resulta, chiquillos y chiquillas, y aquí me devuelvo otra vez. Vean que aquí en las variables que aparecen en esta pantalla, yo tengo la variable A, R, bueno, son 5 variables. De estas 5 variables, nosotros ocupamos estas 3, la R, la alfa y la beta. Entonces, ¿de dónde salió este 96% y este 441,7 y ese 359? Salieron de la calculadora siguiendo los pasos anteriores. Entonces, si yo en la calculadora nada más presiono R, ella me va a dar este 96%. Si yo presiono la A, me va a dar 441. Y si presiono la B, me va a dar 359. Me regreso para que vean que ahí están las letras. O sea, si yo quiero averiguar A, nada más presionaría el número 1 y ya me generaría ese dato que acabamos de ver. Para el R presionaría el 3 y para la B presionaría el número 2. De ahí, repito, salen estos 3 numeritos que vemos en pantalla. Ok, con esos números, perdón, vamos a poder aplicar este cálculo, esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula se llama ecuación de regresión. Y la ecuación de regresión simplemente lo que nos pide es que sustituyamos los datos con los cálculos que acabamos de hacer. Entonces, por ejemplo, vean que ahí dice que es A más B por X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a activar mi calculadora regular aquí en pantalla para que lo veamos en vivo. Un momentito, voy a cambiar la forma de presentación. Ajá. Un segundito. Ok, para esto, para no cambiarme de pantalla porque si no se me esconde aquí, alguien con audio me puede confirmar si está viendo en pantalla la calculadora y la presentación al fondo. Alguien que me confirme, por favor, con audio. Con audio porque no puedo devolverme. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias, compañero. Entonces, vean qué fácil acá. Dice que es A. ¿Qué es A? Pues aquí arribita, ¿verdad? Donde estaban los datos, dice que A es 441,7. Bien, más, abro paréntesis, dice que es B. ¿Qué es B? Según los datos ahí, dice que es 359,6 por, ¿y qué es X? X sería el primero de los trimestres que voy a pronosticar, que en este caso es el número 13. Entonces, por 13, cierro paréntesis,
Para ver, aquí me faltó un paréntesis. Un momentito. Disculpen, vamos a ver. Abro paréntesis, 441,7 más, abro paréntesis, 359,6 por 13 y cierro dos veces paréntesis. Ahí está. Tenemos 5116,7 como se ve en pantalla. ¿Se entiende, muchachos? Que me confirmen, por favor. ¿Sí se entendió, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Ok, hagamos un trato. Necesito un voluntario que me ayude a llegar al resultado del trimestre número 15. ¿Quién me puede ayudar con los datos? Y yo lo voy colocando aquí en la calculadora. ¿Cómo podría yo resolver el trimestre número 15? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería la fórmula? Sí necesito que participen, porfa. A ver, ¿quién me ayuda? William, ¿usted me puede ayudar? Sí, profe, ya tengo la calculadora en mano. Ok, vaya diciéndome qué números introduzco también para ir haciéndolo acá en el en vivo. Para el trimestre número 15. Ok. Dice que el A sería 441,7. Ok, entonces lo importante, ¿verdad? Es abrir paréntesis. Vean que inclusive, ustedes lo vieron, yo me comí un paréntesis y ya me dio mal el resultado. Entonces, abro paréntesis, Ajá. 441,7. Ajá, ¿qué más? Más, abre Ajá, paréntesis, ¿sí? sería el B, que sería 359,6. Ajá, Eso es multiplicado por el trimestre 15. ok. Y, Igual, y cierro dos veces paréntesis, muy correcto, importante. sí, Ujú, correcto, sí. excelente. Ya daría, ajá, ya daría 50 en la cantidad, sí. Ahí entonces ya obtenemos, como se ve en pantalla, tanto en calculadora como en la presentación, 5.836. Aquí en pantalla, en la calculadora, yo lo tengo con decimales. En la presentación está redondeado, ¿verdad? Para que no se extrañen. Está redondeado, por eso dice o termina en 36, mientras que en la calculadora dice 35,7. La recomendación verdaderamente es utilizar el dato real de la calculadora, evitando hacer redondeo. Ahora, ¿qué significan estos números, verdad? Porque ya vimos que es nada más de tener cuidado y seguir los pasos. ¿Qué significan estos números que están en verde? Ese es el pronóstico de ventas de periodos de tiempo que aún no han pasado. Ahora, ¿cómo podría yo utilizar esta herramienta en calidad, chiquillos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podría yo aplicar esta herramienta en el área de calidad? ¿Qué se les ocurre? Ay, Dios. Porque ventas, bueno, digamos que esta es una herramienta funcional de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? Para un departamento de ventas, pero ¿cómo implementamos esto en calidad, en producción, en dispositivos médicos? ¿Cómo lo implementaríamos? Adelante. Profe, se puede usar para
diagnóstico de errores a largo plazo. Sí, perfectamente, ¿verdad? O sea, si yo ya vengo con un historial de que, qué sé yo, durante los últimos meses hay X cantidad de piezas dañadas, yo también puedo hacer un pronóstico de cuántas piezas van a seguir apareciendo dañadas si no resolvemos o encontramos lo que está produciendo esos daños, ¿verdad? Entonces, tanto para cosas o condiciones positivas, porque esto es en ventas, ¿verdad? Estamos hablando de plata, pero también puede aplicarse esta herramienta para un asunto de determinar o de pronosticar qué puede ocurrir con piezas dañadas, piezas defectuosas, ¿verdad? Si no se atiende a tiempo. A veces inclusive yo les soy honesta, hay jefaturas, ¿verdad? Algunas, llamémoslo así, medias tacañillas, ¿verdad? Que les duele invertir tal vez en tecnología más moderna, invertir tal vez en maquinaria más reciente. Y pues uno puede decirle a la jefatura, mire, pero ¿por qué mejor no cambiamos esta máquina que usted está muy vieja? No, 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 hay que seguir sacando el jugo. Vea, lejos de hablar así, hay que llegarle con hechos. Entonces imagínense lo interesante que sería llegar a una jefatura y decirle, vea, aquí yo hice un pronóstico de los errores, de los daños que están dándose en las piezas a causa de que esta máquina ya está obsoleta, ya está vieja, lo que representa en pérdidas o en costos, ¿verdad? Innecesarios para la producción. Ahí se le prenden, como dicen, ¿verdad? Eh, los ojillos al gerente cuando estamos presentando pronósticos, cálculos matemáticos, ¿verdad? Que son mucho más, digamos que trascendentales que simplemente hablar ahí bonito. Entonces, es una herramienta muy, muy funcional para pronósticos. Ok. Adelante, William. Profe, una pregunta, ¿eso también sirve para validaciones? Sí, o sea, es que usted lo puede aplicar para un sinnúmero de escenarios. Perfectamente, porque vean que eso precisamente lo que busca es con un historial, con datos reales, concretos, que ya están evidenciados, con esos datos usted puede predecir, pronosticar. Ahora, no lo dije antes, no significa, por ejemplo acá, no significa que para el trimestre 13 solamente se van a vender 5.116.7, no, ni más ni menos, no. Esto es algo, como es un pronóstico, ¿verdad? No es 100% exacto, pero sí es algo muy, muy cercano a lo que va a ocurrir. Y entonces tiene, como tiene una base, digamos, matemática de cálculo, sí tiene un sustento, una fidelidad, ¿verdad? Esto no es un bateo, esto no es un invento, sí es algo que tiene un buen sustento, que puede ser confiable, pero no significa que sea 100% así. Puede ser que para el trimestre 13, en vez de 5.116, esto es en ventas, pueden ser miles o millones de dólares, ¿verdad? Puede ser que se logren 5.100 o 5.130 o de pronto que se hagan solamente 5.000, pero o sea, son datos muy, muy cerquita de ese cálculo que se hizo. ¿Me explico? Esto a mí me parece también para mejorar la comprensión. Es como cuando uno ve, ¿verdad?, el pronóstico del clima. Yo no sé a ustedes cuánto les ha pasado, pero a veces hasta mi mamá me dice, fíjale a ver los bateadores, a ver qué dicen hoy del clima. Porque a veces la pegan y a veces no la pegan. Mire qué tarde soleada, no sé qué, y pum, cayó un aguacero. Otros dirán en algún momento, mire, full aguaceros toda la tarde. Y lo que hizo fue que cayó una garubilla 10 minutos y ahí quedó el aguacero. Pero son pronósticos, ¿verdad? Entonces, muchas veces pegan, muchas veces se acercan mucho, mucho a la realidad de lo que ocurre y en pocas ocasiones puede ser que no.
pero es parte de las posibles escenarios, porque también hay que entender las variables externas, ¿verdad? Bajo este escenario que estamos viendo de ventas, a ver, vamos a suponer que esa es una empresa que se encuentra, y no voy a decir Costa Rica porque lo que voy a decir posteriormente no quiero que suene feo. Vamos a suponer que este es el escenario de, qué sé yo, de Panamá, en una empresa que está en Panamá. Y entonces, si ustedes ven, esas ventas van creciendo porque empezaron con 600 y terminaron en 4.900. Y el pronóstico nos está generando una condición exactamente, digamos que igual está en crecimiento, ¿verdad? Pasó a 6.000 inclusive el último trimestre. Eso es si las variables en el entorno se mantienen iguales. Pero ¿qué pasaría si yo vengo, hago este pronóstico de ventas y resulta que cuando estamos en el trimestre número 14 en Panamá, revienta una guerra? Probablemente este pronóstico no va a calzar. ¿Por qué? Porque las variables externas me cambiaron absolutamente todo ese escenario con el que estábamos contando, ¿verdad? Para este proceso. Ok, cuando ya yo hago estos cálculos, chiquillos, ¿qué sigue? Pues lo que estamos viendo, graficar. ¿Y qué estamos graficando aquí? Bueno, ya toda la recta, ¿verdad? De todos los trimestres. En buena teoría aquí, recordemos que estamos colocando todos los trimestres y aquí la cantidad de ventas. Entonces, curiosamente, ¿verdad? Estamos viendo que la ubicación de todos estos puntos que representan la relación entre trimestre y ventas tienen una conducta muy particular y es casi que en línea recta. O sea, si yo trazo esta línea recta que está ahí rojita en el centro, pareciera que esos puntillos están muy cerca de ella y esto, ¿verdad? Esa línea se llama predicción. No les dije, aunque ahí en pantalla lo vemos, recuerdan que una de las 3 variables que sacábamos de la calculadora era la R. Eso no lo dije antes, porque en la fórmula solo usamos A y B, pero ¿y esta R qué significa ese 96? Ese 96% es el nivel de confianza del cálculo. La calculadora hace esto, ¿verdad? Automáticamente. Por eso, cuando hablamos de un pronóstico, de una predicción, de una estimación, es un dato muy cercano a la realidad, pero es muy difícil que sea 100% así como se vaya a dar ya en el momento. Por eso en este caso no habla de un 100% de confianza, en este caso es un 96% de confianza. Y también me gusta hablar, cuando hablamos de este particular de 96% de confianza, y creo que lo dije en el módulo 2 cuando veíamos el tema de la limpieza, perdón, en el módulo 1, limpiezas, que creo que les dije en su momento, cuando uno ve esos anuncios de televisión que dicen que hay un desinfectante, mata el 99% de las bacterias. ¿Por qué no dice 100%? Es que en esta vida es muy difícil garantizar un 100% en todo. Esto es muy difícil, porque en la mínima error, en el mínimo defecto que ocurra, ya ahí se rompe ese 100% de confianza. Entonces generalmente se trabaja con niveles de confianza un poquito por debajo del 100. Y aún así es algo bastante aceptable, ¿verdad? El que sea un 96% no me está diciendo que esos datos sean erróneos o que sean falsos, no, tienen un buen sustento, aún así. Y por aquí les estoy mostrando, muchachos y muchachas, cómo podríamos hacer este proceso en Excel. Vean, en Excel es súper sencillo. Básicamente, cuando abrimos la hoja de Excel, lo primero que debemos hacer es escribir los datos. Aquí, como estoy subrayándolo en pantalla, se pone en una columna los trimestres, usando el mismo ejemplo, ¿verdad? De las ventas, serían los trimestres del 1 al 12.
y en la columna a la par se colocarían las supuestas ventas, ¿verdad? Que estaban en el recuadro de diapositivas anteriores. Cuando ya yo escribo o digito esos datos, tengo que ir a la pestaña de insertar. Y en insertar voy a ir a hacer clic en este estilo de gráfico que es el de dispersión, que es lo que estamos viendo. De hecho, cuando yo hago clic, me aparece estos tipos de gráficos de dispersión y aquí yo les estoy colocando dentro del círculo rojo el que habría que elegir. Cuando se elige este gráfico o este estilo de gráfico de dispersión, vean qué fácil, chiquillos. Yo hago clic y automáticamente el Excel me dibuja el gráfico. O sea, hasta aquí nosotros no hemos hecho ni un solo cálculo. Aquí simplemente le digo, ok, Excel, hágame un gráfico de dispersión de estos datos y él dijo, ok, ya se los hago y me genera este gráfico. Ahí no hemos terminado. ¿Qué sigue en el proceso de Excel? Cuando ya está el gráfico, ¿verdad? Anterior, vamos a ir a seleccionar el gráfico como tal, o sea, hacemos clic simplemente en el gráfico que se dibujó automáticamente, se me va a abrir una pestaña que se llama diseño y en ese diseño vamos a ir a esta alternativa que está al principio, que se llama diseño de gráfico. Se me desprenden estas alternativas y vamos a escoger esta que está aquí señalada por el círculo. Hacemos clic y la maravilla de Excel, muchachos y muchachas, con solamente haber hecho ese clic, Excel de forma oculta hizo todos los cálculos que antes vimos en calculadora. Ella los hace automáticamente, inclusive ella me dibuja, me escribe sobre el gráfico los datos que aquí están. Voy a hacerlo un poquito grande para que ustedes lo aprecien. Vean, estos valores que están aquí, que es la A, la B y R, yo no los escribí, yo no los digité. Excel los pone automáticamente sobre el gráfico de dispersión. Esto es una maravilla. Pero probablemente no hubiera tenido sentido que yo hubiera empezado a explicar este tema con Excel. Tiene más sentido haberlo hecho a mano, como lo vimos, y ahora mostrarlo en Excel. Ustedes dirán, qué fácil, qué maravilla. Sí, pero ahora tiene sentido para ustedes. Ok, dudas, chiquillos, hasta acá. ¿Queda claro por el momento esto que hemos visto? Ok, gracias por confirmar. De esta manera, ¿verdad? Nosotros ya entonces cubrimos las 7 herramientas de calidad básicas, ¿verdad? Del módulo. En adelante vamos a ver unas adicionales que también son bastante funcionales para el área de calidad. Vamos a empezar con los círculos de calidad. Los círculos de calidad, o también conocidos círculos de calidad de Ishikawa, porque fue este señor el que los creó, también se le conoce como círculo de calidad de control, hace referencia a un grupo organizado de personas. Ya aquí, digamos, no hay cálculos, ¿verdad? Ni hay que hacer gráficos, ya esto es un poquillo como teórico. A un grupo de organizado de personas que se reúnen bajo el propósito de identificar continuamente problemas relacionados con sus trabajos para analizarlos y darles solución. La idea básica de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. Se dice también que estos círculos se componen de entre 4 y 8 trabajadores, ¿verdad? No más de eso. Que pertenezcan a un mismo departamento, se reúnen periódicamente para discutir los problemas que se detectan en el trabajo
Siguen un método sistemático para definir, alcanzar, buscar y proponer soluciones a los problemas, utilizando herramientas como el diagrama de Ishikawa, el análisis de Pareto o el método de los 5 porqués. Los círculos de calidad presentan sus propuestas a la gerencia, que las evalúa y decide si las aprueba o implementa. ¿De dónde se originan los círculos de calidad? Esta es una filosofía de trabajo implantada en sus orígenes en empresas de cultura oriental, Japón, ¿verdad? No ha sido tan extendida ni tan efectiva en organizaciones de corte más occidental, pero del todo no ha sido, digamos, desechada. No obstante, realizando las adaptaciones y las modificaciones oportunas a la realidad de cada empresa. Esta práctica puede ofrecer mucho valor a la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización. La situación ideal de esta buena práctica es la que permite su generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos, aunque para llegar a esta situación, la organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente a este fin. O sea, el círculo de calidad debería ser un proceso o una filosofía que surja de manera voluntaria, no por imposición. ¿Verdad? No es lo mismo que yo le diga, no sé, a 3 compañeras mías que tal vez son súper compañeras, ay, hagamos un círculo de calidad y que alguna diga, ay, no, qué pereza, qué cansado, salada, venga, ahí me disculpan la expresión, ¿verdad? Salada, ay, venga, venga, o sea, porque ahí verdaderamente, si la persona no está interesada, no está verdaderamente convencida de que pueden aportar mejoras, pues se pierde el sentido de esta herramienta. Algunas características de los círculos de calidad, bueno, son grupos pequeños, ya lo dijimos, de 4, bueno, aquí dice de 4 hasta 15, aunque la recomendación es 8. Todos sus miembros deben laborar en un mismo departamento o área de trabajo. Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, quien a su vez es también integrante de ese círculo. La participación es voluntaria y sus reuniones se realizan fuera de horario de trabajo. Este es el detalle, ¿verdad? Que cuesta encontrar personas que estén dispuestas a trabajar, llamémoslo así, extra y sin paga. Pero bueno, todavía hay algunos trabajadores dispuestos a ese tipo de aportes. Algunos beneficios de los círculos de calidad: fomentan el trabajo en equipo y la colaboración, generan un ambiente de aprendizaje y desarrollo profesional, aumentan la motivación y el compromiso profesional de los empleados, empoderan a los empleados al darles voz en la mejora de la organización, contribuyen a la creación de una cultura de mejora continua. Otros beneficios: mejoras en la calidad de los productos y en la productividad de la empresa, reducción de costos, promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, autodesarrollo del personal, creación de conciencia por la calidad y la productividad. Esas últimas 3 tienen que ver con la mejora en los recursos humanos. Ok, algunas de las etapas de la operación o de la implementación de los círculos de calidad. Primero, a nivel de los empleados. Ellos tienen que identificar, analizar y presentar soluciones a problemas que se hayan observado a la gerencia. Luego de esa primera etapa, en la segunda, a nivel gerencial, ellos son los que tienen que escoger cuáles sugerencias les parecen apropiadas, las van a estudiar y si les parecen bien, las aprueban. ¿Cómo se puede poner en práctica los círculos de calidad o poner a operar los círculos de calidad? Como lo dijimos hace un momentito, primero hay que seleccionar los problemas que se quieren resolver. Hay que definir y establecer la situación actual del problema, analizar el problema, obtener datos, información necesaria, definir las alternativas para solucionarlo, definir un plan de implementación, o sea, cómo vamos a solucionarlo, presentar ese plan de ejecución a la gerencia. Si la gerencia lo aprueba, pues se ejecuta el plan, se evalúan los resultados que se obtienen al haber implementado el plan, porque a ver,
puede ser que hagamos un super plan y esto es lo mejor, pero puede ser que ya implementado no haya dado tantas mejoras como se esperaba. Entonces ahí hay una evaluación que nos permitiría confirmar que está bien hecho, conocer más bien que está deficiente, que hay que pulirlo un poquito más, o en el mejor de los escenarios que está perfectísimo y que ya debe ser implementado de forma regular. Y obviamente, si se implementa de forma regular, pues ahí hay una conciencia de mejora continua. Bien, la siguiente herramienta adicional son los ciclos PDCA o PHVA. PHVA es si se leen en español, PDCA es si se leen en inglés. Yo ahí les puse pues las imágenes de lo que representan cada letra en español y en inglés respectivamente. Este ciclo tiene una base en las normas ISO. Por ejemplo, cuando hablamos, obviamente nos interesa en el español, el ciclo PHVA representa 4 etapas o 4 pasos, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Y como es un ciclo, cuando se cubren los 4 pasos, se vuelve a repetir y esto es de forma ilimitada. Este ciclo fue introducido por primera vez por Walter Shewhart, el padre del control estadístico de la calidad, y fue posteriormente desarrollado por Edward Deming. Ya estos señores, ustedes están un poquito familiarizados, ¿verdad? Por ser un tema visto en módulos anteriores. Es una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios. Este ciclo es un método de mejoras continuas, no es un proceso que se ejecuta una sola vez, ojo, no se ejecuta una sola vez, sino una espiral continua que busca mejorar los procesos e interacciones. Al seguir el ciclo, los equipos desarrollan hipótesis, ponen a prueba las ideas y las mejoran. El ciclo es una técnica muy útil para abordar, analizar y resolver problemas en empresas, ya que se basa en el proceso de mejora continua. Ofrece un alto nivel de flexibilidad y mejora interactiva. ¿Verdad? El ciclo como tal, ahí vemos en pantalla algunas de las actividades que se hacen en cada una de las 4 etapas. Entonces, primero empieza con planificar. En planificar ahí hay que establecer objetivos, acciones, indicadores. En hacer es poner en práctica lo que se planificó, recopilar indicadores. En verificar es comparar resultados de ejecución versus el plan. Y en actuar es tomar acciones correctivas o reforzar el proceso y luego volvemos otra vez a planificar y se repite el ciclo. Aquí tenemos, ¿verdad? A modo de un esquemita bastante interesante, cómo es que se puede aplicar precisamente este plan. Aquí lo importante es establecer el problema. Entonces, si lo logran observar en la parte superior de la pantalla, voy a hacerlo un poquito más grande, dice arriba, ejemplo, resolución telefónica en una sola llamada. O sea, ese es el problema hipotético que se quiere atender a través de esta herramienta. Entonces, resolver un problema a través de una sola llamada. Entonces dice que el paso 1 es hacer un breve pero conciso resumen de lo que está sucediendo. Se indica cuál es el problema. Paso 2, explicar cuál es el escenario actual, cómo estamos versus cómo deberíamos estar. Paso 3, definir el objetivo del proyecto, qué es lo que se pretende lograr, se marca un punto de partida y una meta. Y 4, identificar los factores que influyen
e impactan o impiden que se tengan los resultados esperados. Paso 5, identificar los factores que influyen e impactan o impiden que se tengan los resultados esperados. Mira, ahí está repetido, no me había fijado. 6, generar un plan con las principales actividades a realizar para alcanzar las contramedidas. Y último, establecer acciones de control para realizar el plan de acción y cumplir con él o los objetivos. Esto, ¿verdad?, es una forma, digamos que resumida, de cómo podría llevarse a cabo uno de estos ciclos. El ciclo, ¿verdad?, es útil especialmente cuando se quiere simplificar y mejorar un proceso de trabajo repetitivo, desarrollar un proceso de negocio nuevo, comenzar a implementar mejoras continuas aquí es itinerar cambios rápidamente y ver resultados inmediatos, minimizar errores y maximizar resultados y probar soluciones múltiples rápidamente. Ok. Y en la última herramienta que vamos a ver ya para cubrir este módulo son los gráficos estadísticos. Bueno, en estadística específicamente nos centraremos en la descriptiva. La estadística descriptiva se dedica, como lo dice su nombre, a describir, a visualizar y a resumir datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Ejemplos gráficos son histogramas, pirámides poblacionales, gráficos circulares, entre otros. Cuando hablamos de la estratificación, es importante que sepamos que esto se clasifica en dos: en los gráficos estadísticos, que es lo que estamos por ver, y en los diagramas de flujo, que es un elemento que vimos en semana 1. Entonces, cuando hablamos de estratificación, hacemos referencia a estas dos herramientas. Los gráficos estadísticos, entonces, son una forma simplificada y eficiente para representar datos de una forma visual que permite o facilita la interpretación. Como dice ahí en la segunda párrafo, un gráfico habla más que 1000 palabras. Hay diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? De barras horizontales, barras verticales, de correlación, circulares, de geográficos, en fin, hay varios tipos de gráficos. Nosotros nos interesa entender o conocer, ¿verdad?, un poquillo más a fondo los gráficos circulares, lineales y de columnas. En el caso de columnas, podemos hablar de gráficos simples, o sea que son una columna para cada variable, o comparativos cuando son dos columnas que quieren resaltar, por ejemplo, tal vez turnos de trabajo, géneros o algún tipo de variaciones en productos. Vamos a ir viendo cada uno de estos gráficos que acabo de mencionar. En el caso de los gráficos circulares, como lo dice su nombre, pues tienen esa forma, circular. También se le llaman gráficos de pastel, de tarta, de torta o 360 grados. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser de más de 4. ¿Cómo se construye? Bueno, esto es muy sencillo. Aquí vamos a ver algunos elementos ahí como manuales, pero también a nivel digital es bastante fácil. Vamos a suponer los datos que tenemos ahí en pantalla, en la parte de abajo, que queremos graficar 4 tipos de actividades que se hacen tal vez en el tiempo libre y personas
a las que se les preguntó cuáles de esas actividades hacen con mayor regularidad. Entonces tenemos ir al cine, hay 560 personas que prefieren ir al cine, escuchar radio en el tiempo libre, 95 personas dijeron que eso es lo que prefieren, 210 personas prefieren asistir al teatro y 650 ver televisión. Okay, por ahí hay un micrófono abierto, no sé si tienen alguna preguntita. Ok. Entonces, con esa información, vean que aquí tenemos los pasos. Acá en este primer cuadro, pues simplemente se está sumando cuántas personas en total se le hizo la pregunta o se le consultó cuál era su actividad favorita y son 1515 personas. Luego tenemos que averiguar en el paso 2 el valor relativo o los porcentajes. Esto lo vimos la semana pasada con las herramientas, ¿verdad? Pero igualmente aquí rápidamente lo repasamos. ¿Cómo averiguo yo estos datos porcentuales? Muy fácil. Ejemplo, en el caso de ver televisión, voy a agarrar 650 y lo divido entre el total. De hecho, aquí a la parcita lo puse. Y se multiplica por 100, de ahí sale este 42,90. Si yo quisiera averiguar este 13,86, ¿cómo lo hubiera hecho? Fácil. Simplemente voy a agarrar 210 y lo divido entre 1515 por 100 y ahí es como obtendría, por ejemplo, este 13,86. Ahora, esto es si tuviéramos que dibujar el gráfico circular ahí a mano, en papel, que esto es poco probable, ¿verdad? Que en las empresas nos pongan a hacer esto a mano. Esto se hace con Excel o con alguna otra aplicación, pero bueno, esto es parte de. El siguiente paso es conocer cuántos son los grados dentro del gráfico circular que estarían representando cada uno de estos datos. Y para eso sabemos pues que el círculo tiene 360 grados, así que la fórmula que se aplicaría sería 360 grados por y el porcentaje que teníamos acá en esta columna. Se haría así con cada uno de los datos y de esta manera tendríamos los grados. No se me vayan a asustar con esto, pero bueno, es parte de. A eso me refiero si tuviéramos que dibujar a mano. Quiero hacer una salvedad, por ahí está sonándome una alarma de que hay como unos piquillos de corriente. Por cualquier cosa, si me desconectara es por problemas de electricidad. Espero que no pase a más, pero en todo caso ahí les hago la advertencia. Ok, si lo tuviéramos que hacer a mano, pues estas son las reglas que utilizaríamos o tendríamos que utilizar para dibujar el gráfico circular y para eso es que ocupábamos esos grados que antes les mostré. Pero sinceramente les digo, esto nada más como un poquito de conocimiento general. En la empresa jamás vamos a ponernos a dibujar un gráfico con regla. Esta es la representación, ¿verdad? Con los datos de el ejemplo sobre ver televisión, ir al cine, asistir al teatro y escuchar radio. El gráfico, como lo decía hace un ratito, dice más que 1000 palabras. O sea, con una simple ojeada a este gráfico podemos ver que la actividad que más desarrolla la gente en su tiempo libre es ver televisión, porque vean que es la mayor porción, llamémoslo así, del gráfico que está representado con el color azul, seguido de ir al cine, que es la porción, ¿verdad? En color naranja. Luego tenemos, en tercer lugar, asistir al teatro en color gris. Y por último, lo que menos hacen, ¿verdad? En tiempo libre es escuchar radio, según estos datos, por supuesto. Importantísimo para todos los gráficos, deben cumplir con título del gráfico, porque no nos vamos a poner a
inventar o a tratar de adivinar qué representa el gráfico. Hay que ponerle título, tiene que tener etiqueta y tiene que tener leyenda. Ahí aparece en pantalla qué es cada cosa. Gráficos lineales. Los gráficos lineales, como se observan ahí en pantalla, nos muestran la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable que generalmente es el tiempo. Generalmente es el tiempo. Aquí se utilizan entonces las variables discretas. Vamos a pasar acá de una vez. En cuanto a lo que es la construcción, como lo he dicho repetidas veces, siempre, digamos que la única excepción de que sea obligatorio que haya eje X y Y, la única excepción son los gráficos circulares. Para todos los demás siempre va a haber eje X y Y. Y nosotros podemos confeccionar ejes que sean simétricos, es decir, vean que tanto el X como el Y, en el primer ejemplo, ambos tienen una numeración que va de 1 en 1. Vean aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5. También podríamos hacer una mezcla. Por ejemplo, esta que está aquí abajo, que yo uno de los ejes los hago de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, pero el otro eje lo estoy haciendo de 5 en 5, 1, 5, 10, 15. En esto, ¿verdad? No hay así como que una regla o algo que sea prohibido. Lo que sí se recomienda es que la proporción que usted escoja la mantenga a lo largo de cada eje. Si yo dije voy a hacerlo de 5 en 5, pues no puedo hacer como 5, 6, 10 y 12. No, que se vea algo bien ordenadito, bien estético en cuanto a esas proporciones de los ejes. En este lineal, ¿verdad? Muy parecido a lo que ya hemos visto en herramientas anteriores, donde simplemente relacionamos una variable con la otra, colocamos los puntos y luego los puntos simplemente los unimos con una línea y eso es lo que conocemos como un gráfico lineal. Por aquí viene un ejemplo, no voy a ahondar demasiado en esto porque ya lo vimos. En este caso pues vienen ventas por mes. Aquí se dibujan los ejes con sus títulos, con sus etiquetas. Y aquí se hace la relación de cada mes con ventas. Se dibujan los puntos y se unen con una línea recta y ahí tenemos un gráfico lineal. Así se vería, ¿verdad? Luego tenemos los gráficos de columnas simples, que estos muestran datos que pueden dividirse en categorías. Pueden hacerse, por ejemplo, para graficar número de defectos por tipo de máquina, número de devoluciones por cliente, número de órdenes por vendedor al mes, etc. Y vamos a verlo con este ejemplo. Aquí vamos a utilizar departamentos versus empleados. Tenemos entonces el área para graficar con sus respectivos ejes. Y vean que en este particular, yo en lugar de haber puesto en el eje horizontal números, estoy poniendo el nombre de los departamentos, porque eso es lo que quiero representar. ¿Cuántas personas trabajan en cada departamento? Y aquí, alimentando el gráfico con los datos de la tabla anterior, entonces vamos a decir, por ejemplo, que en el departamento administrativo hay 50 trabajadores, que en el de ventas hay 40, que en el de producción hay 60 y que en el de calidad hay 30. Esto es un gráfico de columnas simples. Vean que ellas están separaditas, no están pegadas una con la otra. Y por último tenemos los gráficos de columnas comparativas, que este es cuando queremos comparar 2, 3, 4, 5 variables, las que queramos. En esto no hay un límite. Aquí vamos a hacer una comparación solamente de 2, pero se puede hacer, repito, de más. En este ejemplo que vamos a ver, se quiere ver cuánto produce un departamento por turno.
Entonces tenemos aquí 4 departamentos, el de Viking, Orion, Dynamic y Super Steve. Y tenemos 2 turnos, el turno A y el turno B. Entonces queremos ver cómo se comportan ambos turnos en cada departamento. Y ven que si vemos la tabla así, pues uno tiene que como que ponerse a verla con mucho detenimiento y darle un poquillo de cabeza como para entender cómo interpretar los datos. Vean qué diferente es pasar de esa tabla a un gráfico que me permite entender o comprender mejor la información. Y se dice que son columnas comparativas porque tenemos doble columna, en este caso, por departamento. Aquí estamos dándole un color a cada turno. Entonces ven que aquí tenemos que el turno A se representa con el color celeste y el turno B con el color naranja. Entonces en el departamento de Viking, aquí estoy representando, comparando los 2 turnos. ¿Cuál de los 2 es más productivo? Bueno, en el de Viking definitivamente está mejor el turno A. En el de Orion, el que tiene una mejor producción más bien es el turno B. En el de Dynamic, la producción más significativa está en el turno A. Y en el de Super, la más significativa también es el turno A. Entonces, estos son gráficos de columnas comparativos, muy interesantes, muy dinámicos, muy funcionales, ¿verdad? Para cuando queremos hacer comparaciones, y repito, no solo pueden ser 2 columnas, puede ser que si hay turno C y D, pues ahí meto los 4 turnos, ¿verdad? No hay ninguna limitación con esto. Bien, preguntas. ¿Alguna duda con los temas que vimos hoy? Ok. Bueno, chiquillos, vean, ya estamos, ¿verdad? Prácticamente en la recta final de este técnico. Ya hoy finalizamos este módulo 5. Nos queda solamente un módulo y ustedes ya finalmente concretan exitosamente este proceso. El otro módulo es 100% teórico. Yo se los dije desde un principio, el único módulo que era así como un poquito práctico era este número 5. Yo espero que de verdad la información y los contenidos que hemos visto hayan sido de provecho y sigan siendo de provecho para ustedes y ojalá para sus labores actuales o futuras. El examencito va a quedar habilitado en un rato que subo las preguntas y pues como siempre una semana máximo para resolver, y cuando decidan hacerlo dentro de ese plazo de la semana, 3 horas va a estar habilitado el examen. El examen cierra al mediodía de hoy en 8, también para que lo tomen en cuenta, y dudas a través del correo de IPEA, por favor. Si estamos claros con todo, chiquillos, pues sería todo por hoy. Agradecerles ahí bueno, chiquillas, porque se me fueron los compañeros. Agradecerles el tiempito y pues estamos en contacto, Dios mediante, ¿verdad? De hoy en 8. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias, profe. Con gusto, hasta luego.